intermedio de radiología intervencionista. Actualmente me encuentro haciendo el curso de alta especialidad de radiología intervencionista en el Hospital Universitario y los maestros asesores de mi clase son el doctor Mario Sánchez y el doctor Raúl de Luna. Para poder iniciar a platicar del tema, tenemos una pequeña introducción, ciertos principios que tenemos que saber sobre el muestreo venoso. Y pues es que el muestreo venoso es algo que se hace mucho antes de la imagen seccional. De hecho, el muestreo venoso es parte de las primeras cosas que se desarrollaron en la medicina. Y pues se sabe que la toma de los afluentes venosos de los órganos específicos nos ayuda a localizar enfermedades de una mejor forma que la toma de la sangre periférica. Es mediante ahora la radiología intervencionista y los estudios seccionales en donde nosotros podemos acercarnos a esos órganos y tomar de una manera precisa esas afluentes venosas para poder localizar ciertas enfermedades. ¿Y cuál es el punto? El punto de todo es poder curar la enfermedad de una forma quirúrgica exacta. ¿Qué pasa? Hay ciertas enfermedades que tienen dos órganos, como por ejemplo las glándulas suprarrenales, la hipófisis, que tienen y que pueden estar afectadas los dos órganos y no sabes cuál de los dos predominantemente está, los órganos suprarrenales, los riñones, cuál de los órganos están teniendo la secreción anormal de estas patologías, de estas hormonas, y mediante la cirugía podríamos nosotros retirar ese órgano y poder curar, en este caso, una hipertensión, por ejemplo. Para poder hacer realidad el muestreo venoso, se requiere muestras especializadas, o sea, un laboratorio que esté capacitado para el manejo de las muestras y un equipo multidisciplinario, con el equipo de los doctores de endocrinología, con un radiologista intervencionista y el laboratorio central, para poder hacer un manejo preciso de las muestras y evitar falsos positivos. Además, enfermería tiene que estar muy calificada para poder hacer la rotulación exacta de cada una de las muestras, porque se toman un montón de muestras en cada uno de los procedimientos y tienen que ir muy bien rotuladas para poder hacer la distinción de lados y de sitios que estamos tomando. Una vez más, como todo radiología, entender la anatomía venosa y las variantes anatómicas es esencial, porque si tenemos una variante anatómica tenemos que saber reconocerlas en la fluoroscopia para poder evitar falsos positivos de afluentes no directas de los órganos a los cuales normalmente estaremos acostumbrados. Estos son los sitios que vamos a evaluar. Vamos a hablar de la hipófisis, las glándulas suprarrenales, los riñones, el páncreas, las paratiroides y las gónadas. Cabe recalcar que los riñones y las gónadas son algo que casi ya no se hacen, pero lo vamos a comentar. Es un poquito más dicen algunos artículos que es más como de carácter histórico para que sepamos que se podían hacer este tipo de cosas. Empezamos de arriba para abajo. Y antes de empezar, este es un cuadro de la Clínica Mayo donde explica más o menos cómo se tienen que manejar cada una de las muestras para según cada hormona estamos adquiriendo. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque el método de testing y cómo se almacenan y cómo se envían tiene que ser exacto para evitar que se pierda la función o la muestra en sí y que el proceso, que es un proceso invasivo, no sea en vano. Para empezar con la hipófisis, ¿qué es lo que tratamos en la hipófisis? Es el hipercortisolismo. Es importante acordarnos que es el síndrome de Cushing, que son los signos y síntomas secundarios de una exposición prolongada de esteroides. La mayoría de veces es por exposición a medicamentos. Ahora, cuando tenemos un síndrome de Cushing dependiente a una enfermedad hipofisiaria, o sea, una excreción aumentada de ACTH, se le llama enfermedad de Cushing. Y esto es un 85% de los casos la causa de una secreción endógena de cortisol, la causa de una secreción endógena de cortisol. También tenemos un 15% de las veces que es por síndromes paraneoplásicos por secreción ectópica de ACTH.
hay que entender un poco cómo es el proceso fisiológico de excreción de ACTH, y para eso pues tenemos este pequeño cómic en donde un estrés causado directamente hacia el hipotálamo, un estrés que desencadenado el hipotálamo hace que se secrete CRH. El CRH a la hipófisis o condiciona que la hipófisis secrete ACTH. Una vez la ACTH aumenta en sangre, estimula el cortisol, la producción de cortisol de la corteza de la glándula suprarrenal, y este cortisol aumenta los niveles de glucosa. Esto también es importante porque se autolimita, ya que el aumento de cortisol crea una retroalimentación negativa, disminuyendo, como se ve aquí, a la excreción de CRH y ACTH. Esta es la fisiología normal. Una fisiología anormal crearía que se aumente el ACTH de manera independiente a la estimulación negativa del cortisol, y por ende tenemos una enfermedad de Cushing en esos casos. ¿Y qué hacemos cuando tenemos un hipercortisolismo? El diagnóstico se hace con 2 niveles de ACTH en 2 ocasiones diferentes. Si están elevados, pues podemos considerar el hipercortisolismo. Y también tenemos la estimulación periférica por CRH bovina. Esto ayuda a diferenciar un origen ectópico de un origen no ectópico de la producción de ACTH. Es 85-90% sensible y 100% específica. Ya han caído en desuso las pruebas de sensibilización con dexametasona. Y nosotros para radiología lo que realizamos es la resonancia magnética hipofisiaria, en donde, para ponerle play aquí al video, al cursor, para aquí. Vamos a ver cómo ponerlo. Ok. Bueno, este es un corte coronal, gracias. Este es un corte coronal de una resonancia magnética dinámica. ¿Alguien quiere comentarla? A ver, Lalo, ¿para qué es esto? ¿Qué hacemos en radiología para evaluar la probable presencia de adenomas? Buenos días. En los pacientes que escuchamos adenoma hipofisiario tenemos los 2 tipos que son los más comunes, que son los que habitualmente evaluamos, el macroadenoma y el microadenoma. El macroadenoma es el más común y por lo general siempre va a ser que algunas secretan principalmente hormona de crecimiento. Estos son mayores a 1 centímetro o 10 milímetros. En los microadenomas, en los que pues muchas veces no podemos evaluarlos de forma adecuada, son menores a 10 milímetros y en su mayoría pueden llegar a secretar en los otros tipos de hormonas como la ACTH. Para poderlos evaluar, lo que hacemos es en diferentes secuencias que le llamamos dinámicas de contraste, las cuales son secuenciales para poder determinar no solo las áreas que pudieran generar alguna alteración en la morfología de la hipófisis, sino las cuales son hipopactantes inicialmente y posteriormente van a aumentar su captación, como la que está señalando en este momento en la hipófisis del lado izquierdo. Observamos cómo se observa una área específica ovalada que no está captando en contraste en ese momento. Que está hipointensa en una maniobra, en un periodo de tiempo se hace la evaluación dinámica en un T1 con contraste, y a medida va, como dice a medida va pasando el tiempo, la hipófisis va tomando contraste, pero las áreas que no tienen, como los microadenomas que carecen de el flujo habitual, se van mostrando como es acá, y este es un microadenoma, se ve más hipointenso que el resto de la glándula hipofisiaria, que este es el resto de la glándula hipofisiaria, y este es el microadenoma, y esto lo podemos ver en las secuencias dinámicas. De eso tratan. Lo que pasa es que la resonancia con protocolo para la glándula hipofisiaria, la dinámica, también tiene un 40% de falsos negativos y el 10% llega a ser incidentalomas. O sea que son pacientes que realmente no tienen ningún tipo de síntoma y tienen un nódulo hipofisiario. Y cuando
Y hay pacientes que ni siquiera con maniobras dinámicas en la resonancia magnética vamos a poder evaluar este tipo de nódulos. Es aquí cuando tenemos una, aquí se ve mucho mejor, el adenomita. Es aquí cuando tenemos una discrepancia una discrepancia entre los estudios de imagen y los de laboratorio, donde el radiólogo intervencionista puede ayudar. Y este es un algoritmo que el artículo nos ofrecía, en donde explica que si tenemos, si llegamos a la diferenciación con la resonancia de un macroadenoma, pasamos a cirugía. Si tenemos un microadenoma, podemos por hacer la toma, la muestra de los senos petrosos, y mediante eso podemos ver si es positivo o negativo para poder llegar a localizar o a ver, podemos llegar a ver si es necesario una cirugía correctiva para poder curar la enfermedad de Cushing del que el paciente está teniendo, o ver si sale negativa, buscar un origen ectópico de la producción de ACTH. Esta imagen de acá, como les enseño, es lo mismo que el estudio dinámico que les acabo de mostrar, solo que demuestra más claramente el reborde del enoma hipoficiario derecho. ¿De qué trata el procedimiento? Entonces, el procedimiento se basa en que sabemos que la hipófisis drena hacia el seno cavernoso drena hacia los senos petrosos inferiores y superiores, y estos a su vez drenan hacia los senos sigmoideos y después a la vena yugular interna. Nosotros, la idea es canalizar los senos petrosos inferiores de ambos lados al mismo tiempo y tomar muestras venosas en cierto periodo de tiempo, ya sea al principio del procedimiento y al final después de una estimulación con CRH. Una vez obtenemos muestras secuenciales en tiempo, vamos a poder ver si hay un índice de lateralidad o si hay un aumento de el ACTH periférico versus el local de cada uno de los senos petrosos, para poder indicar si realmente hay una alteración de la glándula hipoficiaria o si hay una lateralidad, si uno de los dos lubritos de las glándulas hipoficiarias está más alterado y de qué lado podría estar el adenoma. Esta es una imagen de una angiografía con sustracción digital, donde podemos observar cómo el catéter está abocado. Aquí está abocado en el lado izquierdo, está abocado en la vena yugular interna, y acá arriba está abocado hacia ya el seno petroso, listo para tomar una muestra. Se deben de mantener, es un muestreo bilateral, o sea, son accesos femorales, se tienen que hacer al mismo tiempo y tienen que ser de una manera ordenada. El doctor Miguel Hinojosa, neuroendocrinólogo, nos tradujo un manual operativo del Northwest Pituitary Center de Portland, Oregon, donde tomaban estas muestras y explicaban, esto explica que tiene que ser, como les expliqué, una recolección ordenada, cronometrada y sistemática de los senos venosos petrosos inferiores, antes y después de la estimulación con CRH, y se va rotulando. Esta es la cantidad más o menos de muestra. Por eso les decía que hay un montón se tiene que manejar un montón de muestras, se tiene que actualizar a todo el personal y se tiene que tener una enfermera específica para que vaya seleccionando qué tipo de muestra debe de ir en qué momento, ir rotulando las muestras que vamos adquiriendo, y con tiempo en minutos, 4 minutos antes, 2 minutos después, y después 1 minuto, 3 minutos y 6 minutos después, de tomas bilaterales antes y después de la aplicación de cortisol, midiendo el ACTH. Además, también se mide el ACTH periférico, y también puede usarse para los prolactinomas. También se puede hacer medición de la prolactina en estos nódulos, para revisar si realmente uno de estos nódulos está secretando dicha hormona. Hay un detalle también que debido a las variantes anatómicas, hay varios artículos que dicen que, bueno, ya se han estudiado las variantes anatómicas. La más común es que el seno venoso, el seno petroso inferior, drene directamente al seno sigmoideo y la vena condilar se une a él. Hay otra en donde la vena condilar se une independientemente
hacia el seno petroso inferior, y también tenemos otras variantes anatómicas en donde son varios canales del seno petroso inferior o hay un drenaje independiente, o sea, el seno petroso inferior drena directamente hacia la vena condilar y no se comunica a la vena yugular interna y al seno venoso, al seno sigmoideo. Hay varios artículos que dicen que la toma directa del seno cavernoso, no necesariamente el seno petroso, o sea, una microtoma al seno cavernoso es incluso más específico y sensible para estos estudios, pero se recomienda que mejor se haga para evitar un poco más las complicaciones, se haga del seno venoso, del seno petroso inferior. Y el otro detalle es que si tienes una variante anatómica número 4, donde no hay realmente una afluente venosa del seno petroso inferior hacia la vena, hacia el seno sigmoideo, podemos tomarlo indirectamente desde el seno sigmoideo o más o menos hacia el seno petroso superior, pero no podemos decir lateralidad de qué lado de la hipófisis, de cuál de los dos lados está alterado. No podemos indicar cuál de los dos está más alterado. Los resultados es que cuando tenemos un rango de STH central a periférica de 2 o más, pues tenemos el diagnóstico de enfermedad de Cushing. También podemos, los rangos de posestimulación por CRH bovina en el momento del procedimiento de 3 a 1 o más de STH central versus periférica también nos da el diagnóstico. Y pues el gradiente interpretoso de 1.4 o más indica la lateralidad, ya sea derecho o izquierdo, de qué lado de la hipófisis estamos teniendo la alteración. Es un estudio con alta sensibilidad y especificidad para poder hacer la evaluación. Y entre los efectos adversos tenemos dolor auditivo, tinnitus, y pues es raro te llegan a tenerlos, pero también se pueden tener infarto de tallo cerebral, trombosis del seno venoso, del seno cavernoso también, y pues sangrado. No sé si tengan algún comentario para lo de la hipófisis, doctor. Sí, Sí, soy Miguel Hinojosa, del Departamento de Endocrinología. Bueno, aquí, desde la perspectiva del endocrinólogo, pues lo que queremos saber es dónde está el origen del hipercortisolismo. Entonces, tenemos un paciente con hipercortisolismo endógeno que ya comprobamos con pruebas de screening y que descartamos que hubiera causas fisiológicas como depresión, enfermedades psiquiátricas, etcétera. Le medimos ACTH, como la ACTH no está suprimida, pues se descarta la parte adrenal, y este paso es importante porque ahí es donde tiene mucho juego el manejo de las muestras. Un ACTH que no se centrifuga o no se mete en frío inmediatamente, se degrada y entonces puede salir falsamente ahí como si fuera adrenal, ¿verdad? Y ya después, si tenemos la ACTH elevada por duplicado, entonces ya decimos que es un hipercortisolismo ACTH dependiente. Y aquí nada más tenemos dos diagnósticos diferenciales, que es la enfermedad de Cushing y el ectópico. Ahora, si queremos adivinar, y decimos, pues sabes una cosa, yo digo que todos son enfermedades de Cushing, pues vamos a estar en lo correcto en 85% de los casos, y ese no es el problema principal, sino que vamos a estar diagnosticando mal aproximadamente 15% de los casos. Entonces, esa prevalencia elevada es lo que no nos ayuda mucho para poder encontrar sobre todo la ejecución ectópica. Como mencionabas, las pruebas de supresión cayeron en desuso en el extranjero, aquí todavía las utilizamos porque no tenemos muchas más opciones, pero el problema es que las pruebas de supresión tienen buen valor predictivo positivo, o sea, si salen positivas, pues sí, definitivamente es enfermedad de Cushing y suprimió bien el cortisol después de la dexametasona, pero si no suprime, tienes hasta 60-70% de posibilidades de estar equivocado y que como quiera ser una enfermedad de Cushing y que tú le estés buscando un ectópico en otro lado. Y entonces cuando las pruebas no nos concuerdan, o sea, tenemos que si suprimió y no hay un adenoma, pues definitivamente necesitamos una alternativa más exacta para poder hacer el diagnóstico.
Eso en parte de la perspectiva que tenemos, y eso lo que nos sirve es para localizar si la enfermedad está en hipófisis o está afuera, y que tiene muy buena sensibilidad y especificidad, aunque varía en el centro. Hay centros que tienen pues desempeños muy malos, como 60-70%, que eso entonces es casi lo mismo que si hubiera hecho una prueba de supresión como tal. Y la otra cuestión, sí, y la otra cuestión es que ya en el procedimiento la prolactina nos sirve para ver la canalización correcta del seno petroso inferior, y la verdad es que nada más se toman en las basales, y si hay un gradiente central a periférico, entonces dices, bueno, está bien canalizado porque veo el gradiente. Si no hay un gradiente, eso te alerta de que probablemente no se canalizó bien el seno petroso inferior y que puedes llegar a tener un falso negativo. Ok, muchas gracias, doctor. Sí. Hola Miguel, gracias por venir. Oye, ¿podemos poner lo de la anatomía? En esta, por ejemplo, ¿qué diferencia existiría si ya estás hablando a veces de gradientes hasta de 1.4, cuando ya estás ahí dentro? Pero ¿qué pasaría si tomas la muestra justo en la yugular? Hay estudios, la verdad es que el problema es que no ha sido estudiado demasiado, pero sí hay artículos donde pues ponen el muestreo yugular. Quizás no es o sea, no es el estándar de oro, pero sí tiene un desempeño bueno. Quizás no llega a esa sensibilidad del 100% y especificidad del 100% que en algunos casos han reportado del muestreo en los procesos inferiores, pero bueno, también sabemos que esto es centro dependiente, o sea, no es necesariamente, ¿cómo se llama? Pues absoluto, ¿verdad? Y sí, o sea, la verdad es que está descrito el muestreo yugular para diferenciar estos casos, y en caso de una variante anatómica donde no se pueda canalizar un seno petroso inferior, pues definitivamente el muestreo yugular puede ser una buena opción. Yo creo que, bueno, definitivamente de ese 15% que te queda probablemente vas a encontrar, no sé, 10 o más, ¿no? Simplemente mostrando aquí. Oye, y la otra es, porque los estudios, hasta donde lo revisamos alguna vez, ese 15% que te falta, que tú estás buscando un ectópico, ¿qué es mejor? O tú sabes si hay alguna, por el tipo de tumores que típicamente producen el ectópico y que son muy susceptibles de ser encontrados, por ejemplo, ahorita con PET, ¿qué sería mejor, menos invasivo para el paciente, más costo efectivo? En donde tú dijeras, ese paciente lo mando mejor a un PET-CT, y si me sale negativo, pues evidentemente, o sea, ¿cuánto de ese 85 y con un PET negativo lo mando para que me reduzca el ectópico a, no sé, 2% o 1%? Ahí una de las No, pues ahorita le... No. Creo que ya está. Bueno, uno de los problemas que tiene PET-CT, o bueno, tenemos tres estudios para el ectópico. Sí, tenemos tres estudios para el ectópico. El primero que se propone es el TAC de alta resolución toracoabdominal, buscando un ectópico en cualquier parte del cuerpo. Digo, si ves un tumor, pues lo ideal es ver la funcionalidad de el hacerle un PET-CT. El problema en hipercortisolismo es que el hipercortisolismo causa que se internalicen los receptores de somatostatina tipo 2, que es a los que están dirigidos los ligandos, que se utilizan en el PET como los DOTA, con galio 68, o por ejemplo en el gamagrama, el Octreoscan, que es un gamagrama, también se internalizan, y entonces pueden tener falsos negativos. En un estudio que hicimos cuando estaba allá en Portland, encontramos que tenía una sensibilidad aproximadamente
del 60 a 70% el PET en Cushing activo. Entonces ahí también hay un rango de error considerable porque nos enfrentamos a falsos negativos. Y el gamagrama, el Optroscan, el problema es que tiene muchos falsos positivos. Si el paciente tiene cualquier problema inflamatorio en cualquier parte del cuerpo, va a pintar positivo y muy probablemente nos va a dar un falso positivo. Sí, pero este es cuando lo haces o sea, no con FDG, porque con FDG lo que estás usando es el GLUT, los receptores GLUT 4, 3, y esos se expresan más en cortisolemia, ¿no? Bueno, hay estudios de PET con FDG buscando este tipo de tumores que son... El problema es que la mayoría de los que causan secreción ectópica de STH son neuroendócrinos, y entonces normalmente son de lento crecimiento. Quizás el segundo más común, que es el cáncer pulmonar de células pequeñas, pudiera llegar a captar, pero un carcinoide pulmonar, que es el más común, probablemente no capte. Okay. Muy bien. Bueno, siguiendo con los órganos que podemos muestrear en cada uno en la clase, con respecto a la clase, perdón, pues vamos a hablar un poco de la paratiroides. ¿Qué es lo que tenemos? Pues la hipercalcemia. La hipercalcemia, como describe aquí el diagrama, puede ser condicionada por un aumento del PTH. ¿Qué hace la PTH? Que te da la paratiroides. Se va justamente al hueso y a los riñones para crear la reabsorción de calcio y también para crear la absorción osteoclástica, aumentando el nivel sérico del calcio. Este mismo nivel sérico del calcio aumentado hace una retroalimentación negativa hacia la glándula paratiroidea para disminuir la producción de PTH. También la PTH aumenta la alfa-1 hidroxilasa, que ayuda a activar la vitamina D para que en el intestino se haya un mayor aumento, una mayor absorción de calcio desde los intestinos. Entonces, ¿qué es lo que nos da una hipercalcemia? Que no responde hacia la retroalimentación negativa por una secreción ectópica de PTH. Huesos dolorosos, litiasis renal, dolor abdominal y alteraciones psiconeurológicas. El 85%, 80% son adenomas solitarios de las paratiroides. Y la hiperplasia de 4 glándulas es reportada en el 10-15%, y pues otras patologías que también tienen que ver con la paratiroides per se. ¿Qué es lo que tenemos? Pues para poder hacer el diagnóstico ocupamos un calcio corregido de 47.7 miligramos por decilitro en 2 ocasiones diferentes y un aumento de la PTH per se periférica. También hay que descartar la hipercalcemia con hipocalciuria familiar, que pues es uno de los diagnósticos diferenciales para poder hacer esto. Nosotros en radiología ya hemos platicado anteriormente que pues con el ultrasonido y los signos característicos del ultrasonido, ¿quién se acuerda de este signo? Del vaso polar, exacto. Este es un estudio del Sestamibi, con Sestamibi también usado con medicina nuclear para poder localizar los adenomas paratiroideos, y más recientemente el uso de la tomografía en 4D, en que se basa en la medición o la obtención de unidades Hounsfield en diferente tiempo, sin arterial venoso, de las estructuras del cuello para poder diferenciar adenomas paratiroideos versus ganglios linfáticos o la tiroides per se. Y pues midiendo eso en diferente tiempo podemos localizar más precisamente anatómica y y funcionalmente o por realce lesiones que pueden ser por paratiroides. Entonces realmente eso lo tenemos ya muy bien estructurado para poder localizar las lesiones, pero debido a la localización de diferentes lugares de la paratiroides, por su origen endocrinológico, la paratiroides puede estar en diferentes lados y puede incluso no ser visible a pesar de los estudios de imagen. Debido a esto, cuando van a cirugía y no se logra curar la hipercalcemia porque no se logra sacar o no se logra extraer el nódulo paratiroideo, existe el término de hiperparatiroidismo recurrente, que es hiperparatiroidismo después de una cirugía de exploración de cuello fallida. Como ya sabemos, una vez el cirujano mete en mano, ya no es lo mismo. Entonces, el cuello no es la excepción, y un cuello que ya
tuvo una cirugía de exploración, es un cuello muy difícil de explorar de nuevo, tiene bridas, tiene alteración anatómica, y es ahí donde se le consulta al radiólogo intervencionista para poder hacer el muestreo de las afluentes venosas de las paratiroides, o sea, de la tiroides, para ver si hay un sitio específico de aumento de la PTH y poder realizar una nueva cirugía, pero ya más localizada al sitio donde a través del muestreo se creó. ¿Qué se hace con esto? Pues se buscan todas las afluentes venosas de la paratiroides, las afluentes venosas de la paratiroides, y como tenemos variantes anatómicas paratiroides, glándulas paratiroideas ectópicas en el mediastino también, se toman también de las mamarias internas y de las venas tímicas para poder ir ubicando sistemáticamente en qué lado en ese momento tenemos un PTH aumentado o no. Este es un ejemplo, un paciente que tuvo un hiperparatiroidismo recurrente, se le tomó, se empezó canalizando la vena tímica, se toma el PTH y el PTH estaba en 174. En el momento de la angiografía se demostró que la vena tiroidea inferior estaba un poco más aumentada de tamaño con respecto a las demás, y pues eso le causa también cierta sospecha diagnóstica al momento de la angiografía, y una vez se toma la PTH en ese lado, se muestra que es de 2609, demostrando que además se ve cómo se opacifica todo lo que la vena está drenando, y esto pues nos demuestra que es ahí ese sitio donde la cirugía debe ser propuesta. ¿Qué es lo que tenemos? Pues que se hacen cirugías como este, es un reporte de caso donde se usó la técnica para poder extraer de una manera, de una manera más exacta un nódulo paratiroideo muy chiquito, menor a 2 centímetros, menor a 1 centímetro, perdón, de tamaño. Y el cirujano, ya una vez obtiene el PTH, también pide en el momento un PTH transoperatorio para ver si realmente disminuyó el PTH periférico, y con eso tenemos que ya es una muy probable cirugía exitosa. Las muestras o el diagnóstico difiere según ciertos artículos. Consideran que de 1.5 a 1.5, 1.3 a 1 es según la literatura que se busque, y ya es un diagnóstico un diagnóstico para poder decir que en ese sitio específico hay un nódulo paratiroideo ciego a la imagen. Y si tenemos, pues la sensibilidad y especificidad de este procedimiento oscila de 71-95 y 86-100% respectivamente. Cuando hablamos de muestreo para el páncreas, se vuelve un poquito más complicado porque es un muestreo diferente. ¿Qué vamos a ver en el páncreas? Pues los tumores neuroendocrinos. Los tumores neuroendocrinos más comunes, insulinoma y gastrinoma. ¿Qué vamos a buscar entonces? ¿Qué van a traer los pacientes? Hiperinsulinemia o hipergastrinemia. Lo que nosotros normalmente conocemos a través de los estudios de imagen, pues es que son tumores localizados en el páncreas, hipervasculares. Y muchas veces no tienen síntomas al inicio de su perdón, muchas veces tienen síntomas y están muy pequeños, porque son muy secretores, es decir, entonces son muy sintomatológicos. El artículo pues nos da un diagrama muy bonito sobre el tipo de resecciones que tenemos en el páncreas, qué parte de estas resecciones del páncreas son las que se quitan al momento de la resección, y pues el tipo de células que se encargan para cada una de los islotes de Langerhans, de las hormonas, ¿verdad?, que secretan el páncreas. La cirugía de Whipple incluye cabeza, cuello y el proceso uncinado, la pancreatectomía media, el cuerpo, la distal, el cuerpo y la cola, y la enucleación total, la total resección del páncreas. Conocer esto es importante para que al momento que localicemos en dónde es que está uno de estos tumores,
se pueda, el cirujano puede saber qué tipo de cirugía, o sea, ya va a saber el cirujano y nosotros vamos a ver qué tipo de cirugía pueden realizar. Las células que más, a las cuales más se solicitan este tipo de estudios son para las células beta por los insulinomas o las células G por la gastrina. También pues tenemos estudios que demuestran bipomas y la nesidioblastosis, que es una alteración de generalizada de las células del páncreas, de las células beta, es como una hiperplasia sin insulinoma de las células beta del páncreas, que también se pueden localizar en algunos estudios de imagen y que te condicionan síntomas muy parecidos al insulinoma. Estas son pequeños islotes del páncreas hiperfuncionantes de células beta y se pueden ser focales o difusas de todo el páncreas y se curan también con resección quirúrgica. Son un poquito más raros. Este es un caso de nesidioblastosis, por ejemplo, es un paciente donde este pequeño foco, ya se los marco. Este pequeño foco en la cola del páncreas en esta tomografía se miraba un poquito más hiperdenso que el resto de la glándula. En una resonancia magnética FATSAT contrastada, en T1 se vio que realmente tenía un foco más alto y pues me envió una cirugía local de este sitio, se envió patología y pues demostró que era un islote de células beta hiperfuncionantes, se diagnosticó como una nesidioblastosis focal. Esto te da este síndrome, que es un síndrome de hipoglicemia pancreatógena no insulinoma. Y pues es ahí donde el radiólogo intervencionista entra. Además, si esto no lo lográramos visualizar, ya ven que son alteraciones muy pequeñas mediante los estudios seccionales, y también el ultrasonido endoscópico, la resonancia magnética o la misma cintigrafía con somatostatina no nos da un resultado, es donde podemos ir al muestreo venoso. Es importante porque lo de la cintigrafía con somatostatina, pues es que en los insulinomas, que son la mayoría de tumores que vemos en muestreo venoso de páncreas, pocas veces expresa receptores de somatostatina, por lo que son invisibles a los estudios de medicina nuclear. Ahora, con respecto a la hipergastrinemia, normalmente los encontramos, son un poquito más grandes, a veces ya metastásicos al momento en que los localizamos, se encuentran en el triángulo del gastrinoma. El triángulo del gastrinoma es justamente donde donde está el colédoco, la segunda porción de duodeno y la cabeza del páncreas, como aquí. Esos más o menos ahí, en el 90% de los casos se localizan ahí, los gastrinomas. Y los gastrinomas, pues, condicionan el síndrome de Zollinger-Edison, que ya pues, lo conocemos, también puede verse como sindrómico. Y los gastrinomas sí son positivos a los receptores de somatostatina, por lo que muchas veces con estudios de medicina nuclear ya se localizan sin necesidad de hacer la evaluación o la toma venosa de la glándula pancreática. El algoritmo explica que incluso después del ultrasonido endoscópico es donde, si no tenemos todavía un resultado positivo para esto de la glándula, pues vamos a la toma venosa de páncreas para poder localizar. Y aquí se preguntarán, si se acuerdan un poco de anatomía, pues en qué consiste la toma venosa del páncreas. Ahorita vamos a hablar. Hay que acordarse bien porque es de la anatomía arterial del páncreas, porque es mediante el conocimiento de cada una de las arterias, porque es una doble punción. Una punción venosa para tomar muestra y una punción arterial para inyectar sustrato, para obligar que ese sitio específico del páncreas eleve las hormonas que estamos buscando. Entonces es un proceso algo complicado. Y pues tenemos que ir rotulando, depende de qué sitio de las arterias pancreáticas vamos tomando para localizar en qué sitio del páncreas podría estar ese tumor. Es importante que el paciente no haya tomado Diaxócidos, ya que también disminuyen los positivos al momento de hacer el estudio. Y pues pensarán cómo vamos a dónde drena el páncreas. El páncreas drena pues hacia la vena porta, ¿no?
Entonces, hay estudios que sí han dicho de que se puede hacer abordajes transhepáticos directos hacia la vena porta y tomar las muestras ahí. Son estudios mucho más invasivos, pero ya hay otros que dicen de que una toma indirecta de una vena, de la vena suprahepática, como se ve aquí, es igual de sensible y específica que tomarlo en la porta. Así que es un estudio, es decir, es una toma indirecta venosa en donde se canaliza arterialmente. Aquí ven cómo se canaliza el tracto celíaco y pues se canaliza arterialmente cada una de las arterias que van hacia el páncreas y se aplica en caso de insulinoma gluconato del caso 10% y en caso de gastrinoma secretina. Se espera en cada estímulo, depende de qué es lo que estemos buscando. Se esperan 10 minutos en que cada sitio de estimulación en el que estamos, y en esos 10 minutos estamos tomando en la vena hepática muestras. Y cada una de las muestras pues nos va a indicar si tenemos aumento de estas hormonas de manera periférica versus el sitio específico de estimulación, y eso nos va a ubicar dónde es que el tumor o el islote secretor del páncreas puede estar, y con eso podemos enviarlo a una cirugía correctiva. El resultado puede ser un doble aumento de insulina o un 50% aumento de gastrina después de estimulación, pues nos puede dar esa toma. También explica que podemos localizar metástasis hepáticas, especialmente el gastrinoma, que sean invisibles a los estudios seccionales, mediante una estimulación de la arteria hepática directamente con secretina y toma de la vena hepática. Si enviamos secretina a la arteria hepática y nos da picos elevados de gastrina, es muy sugestivo de que tengamos enfermedad metastásica de un gastrinoma en el hígado. Y pues sí han habido algunos reportes de casos donde dicen de que este método es mucho más útil para la nesidioblastosis. Solo encontré 3, y pues es algo que pues se tiene que ir evaluando. Más o menos este es un ejemplo de un síndrome de Sjögren-Ericsson, una gastritis muy marcada, con un paciente con ya establecidas metástasis hepáticas, con un gastrinoma ya conocido. Y pues este paciente es como se muestra esto es un insulinoma, como se muestra en una angiografía. Me parece interesante la imagen, pues son tumores hipervasculares, como ya conocemos. Ahora, para hablar un poco del sistema renina angiotensina aldosterona, pues tenemos este pequeño cómic en donde tenemos que entenderlo para poder entender los otros dos órganos que vienen, que son suprarrenal y riñón. Pues nos acordamos que los riñones, pues al momento de tener una disminución de la presión arterial en los túbulos contorneados, en el aparato yuxtaglomerular, secreta renina. La renina se convierte en angiotensina 1 y a través de la renina convierte la angiotensina en angiotensina 1, y a través de la enzima convertidora de angiotensina pues se convierte en angiotensina 2 en los pulmones. La angiotensina 2 se encarga de hacer una vasoconstricción, haciendo que aumente la presión arterial, y es también crea que la glándula suprarrenal secrete aldosterona. La aldosterona condiciona un aumento, una absorción de sodio y agua, o sea, de sal y agua en el riñón. Entonces, es así más o menos cómo funciona el sistema. ¿Qué tenemos en eso? Entonces, cuando tenemos un aumento de la aldosterona o un aumento de la renina, podemos tener, de manera no controlada, tenemos una hipertensión arterial, que normalmente son más mórbidas y mortales que una hipertensión arterial esencial, o una hipertensión arterial por otros casos. ¿Qué tipo de cosas nos pueden causar hiperaldosteronemia? Pues adenomas o hiperplasia de las glándulas suprarrenales. Y la renina, pues el riñón de Page, que son riñones que tienen hematomas y se ven comprimidos por un hematoma extrínseco, sienten que tienen un bajo de flujo y aumentan la secreción de renina. Una aterosclerosis, como hacemos una estenosis de la arteria renal, reninomas, tumores específicos de renina en los riñones, y pues alteraciones morfológicas del riñón,
riñones dañados con hipoplasias segmentarias o riñones poliquísticos pueden condicionar un aumento de la renina. Es aquí, pues, entonces, donde conocer causas de hiperreninemia, como les expliqué, nos ayuda a ver cuándo es que vamos a hacer la toma de las venas renales para poder localizar cuál de los dos riñones está teniendo un aumento de la renina más específico. Esto ya casi no se usa, pero pues sí ha funcionado para la determinación de la hiperreninemia en su momento y para cirugías correctivas de nefrectomías unilaterales. Un poquito de las variantes anatómicas de las venas renales, ya las conocemos, pues es cuando son circumaórticas, retroaórticas, duplicadas, izquierdas, una vena cava inferior izquierda, o múltiples venas renales. Es importante conocerlas para saber justamente a dónde vamos a hacer la toma. Y para la toma, pues nada más ocupamos que el paciente no tenga hipertensivos de 10 a 14 días antes, que dos horas antes tenga un periodo de relajamiento, nada de estímulos, captopril de 60 a 90 minutos antes del procedimiento, y pues se toma de 8 a 10 cc de sangre en cada lado, y también se toma muestras de la vena cava inferior infrarrenal. También hay artículos que dicen que una canalización selectiva de las venas renales aumenta la sensibilidad y especificidad para determinar en qué sitio del riñón podría estar un probable reninoma o una probable lesión que esté condicionada a un aumento de la renina periférica. Este es un estudio de angiografía en donde se ve que está colapsada por un síndrome de Cascanueces, es una vena mesentérica superior que está colapsando la vena renal izquierda. Y pues, pero es más que todo lo puse para que vean cómo es que es la canalización de la vena renal selectiva hacia uno de los sitios de las venas más distales para hacer la toma de la muestra. Esto de aquí abajo es la vena gonadal izquierda. Aquí nos dan dos casos y aquí ayuda que se vieron beneficiados de una toma de renina. En cada uno de los riñones, este era un paciente que tenía un riñón muy atrófico, secundario a una práctica oclusión de una arteria renal con aterosclerosis generalizada y tenía una pequeña estenosis de la arteria renal izquierda. ¿Qué pasó? Pues no se sabía que tenía una hiperreninemia. Todos creeríamos que este riñón ya no funciona y que es el riñón izquierdo el que está condicionando por la estenosis de la arteria renal un aumento de la renina periférica, pero mediante un estudio, una toma de ambas venas, se demostró que era el riñón derecho el que estaba condicionando aumento de la renina periférica, y fue mediante una nefrectomía unilateral donde el paciente se curó de la hipertensión arterial. Y pues es un estudio muy parecido en este paciente. Un riñón que estaba muy ecogénico, que tenía daño crónico, también se vio beneficiado a través se le hicieron tomas, vieron que la renina que secretaba el riñón era muy alta, se quitó el riñón y se corrigió la hipertensión. Si una vez es más o menos así, este es un paciente con un reninoma en donde demostró hasta 2900 la secreción de renina de este riñón. Se hizo una nefrectomía segmentaria de este tumor y se curó la hipertensión arterial. Pues el estudio es mucho mejor para la enfermedad segmentaria, como les explicaba. El rango para poder medir si es patológico o sano, pues es de 1.5 a 1. El procedimiento tiene un 95% de éxito. Hay muy pocos datos de complicaciones. Lo que pasa es que igual ya casi no se usa. Y pues para una hipertensión renovascular realmente no es útil. Sigue siendo mejor el angiotac para poder ver las estenosis. Pero sí hay estudios que lo manejan la toma de renina como probables predictores de una correcta canalización una recta corrección de la estenosis de la arteria renal para predecir cómo le va a ir al paciente. Entonces, para eso sí funciona. Otro tipo de usos para la venografía renal, me parece interesante comentárselos, pues también podemos usarlo para ver este síndrome de Cascanueces, que es cuando la arteria mesentérica superior comprime la vena renal izquierda, y los síndromes de congestión pélvica y varicoceles para poder visualizarlos por angiografía. También lo podemos ver por resonancia, tomografía o eco.
Y ahora, pues, para el hiperaldosteronismo, este realmente es el estudio que más, la muestra venosa que más se hace, porque la hiperplasia y la hipertrofia, la hiperplasia de las glándulas suprarrenales es un poco más difícil ver la función. ¿Por qué? Si tenemos como, por ejemplo, aquí un paciente con un adenoma suprarrenal rico en lípidos que se demuestra en un estudio en fase y fuera de fase, como se ve acá, pues, y tenemos un paciente que tiene un hiperaldosteronismo, pues ya sabemos que esa lesión es la que probablemente esté condicionando un aumento de la aldosterona. Pero en pacientes donde el tamaño de la glándula suprarrenal que sea mayor a 5 en uno de los brazos o mayor a 10, sin historia de uso de medicamentos por cortisol, y entonces tenemos un aumento de la glándula suprarrenal bilateral, no podemos nosotros indicar cuál de estos dos es la que está condicionando un aumento de aldosterona, y es mediante esta toma, la toma selectiva de las venas suprarrenales, donde nosotros podríamos indicar cuál de las dos se ocupa retirar para curar la hipertensión arterial. Entonces, voy a pasar un poco más acá, pues parte de lo que tenemos que conocer es la anatomía, de dónde es que drenan las glándulas suprarrenales. Se cuenta que es muy difícil canalizar una glándula suprarrenal derecha por su localización en la vena cava, y que es la primera que siempre tenemos que canalizar, porque pues es para poder hacer la medición, para que sea una medición exitosa, y que la vena suprarrenal izquierda pues casi invariablemente viene de un tronco común con la vena frénica inferior de la vena renal izquierda. Hay artículos que indican que se pueden canalizar las dos al mismo tiempo, hay otros que dicen que se puede hacer una por una, y también las técnicas varían. Hay quienes, para no perder el sitio de canalización, pues se pasa una guía para mantenerse en el sitio y toman con la guía dentro la muestra, aunque es un poco más difícil. Pero pues la idea es que también se tiene que saber que para poder hacer esta toma se ocupa que el paciente 4 a 6 semanas antes tiene que disminuir, tiene que evitar tratamiento para la hipertensión. Eso lo aumenta un poco el riesgo. ¿Cuál es el tratamiento antimineralocorticoide? Pues IECAS, receptores de angiotensina, betabloqueadores y inhibidores COX-1, o diuréticos y vasodilatadores tienen que disminuir para ese tipo de tomas, y pues se opta por alfa-1 adrenérgicos o bloqueadores de calcio para poder tomar la muestra. También se dice que una infusión de concitropina a 50 miligramos por hora antes del inicio del procedimiento mejora la técnica para la toma de este procedimiento. Se toma 4 cc de sangre de cada uno de los lados, y aquí es un ejemplo de cómo es que se canalizan las venas suprarrenales. Pero pues dato también importante, que la vena suprarrenal, uno de los pitfalls que tenemos es que canalicemos una vena hepática accesoria, pero eso lo podemos diferenciar en angiografía, ya que esto de aquí es una canalización de una vena hepática, y se ve el patrón reticulado no característico de como cuando se canaliza una vena suprarrenal. Entonces, reconocer eso mediante angiografía nos puede ayudar a disminuir las tomas inadecuadas de estos lugares. Ahí es otro ejemplo. Y pues bueno, el resultado pues es un estudio que tiene mucho éxito. Una vez, si tenemos fallas técnicas, se recomienda 1 o 2 repeticiones del procedimiento, ya que es un procedimiento que ha reportado mucho éxito. Y la mejoría clínica en 50% y un 80% después de una adrenalectomía unilateral. ¿Cómo lo interpretamos? Pues el rango de cortisol venoso adrenal a venoso periférico de 3 a 1, ¿verdad? Y pues para terminar, la toma gonadal es algo incluso más raro que hagamos, pero porque se hace en pacientes que tengan tumores estromales, que le sospechen hipercortisolismo por ovarios o por aumento de la testosterona. Lo que se intenta hacer en estos tumores es pues canalizar las venas ováricas,
recordamos que las venas gonadales, la derecha drena directamente a la vena cava y la izquierda drena a la vena suprarrenal izquierda. Y una vez estando ahí, pues queremos medir los niveles de testosterona en cada uno de los lados. Se considera que es un estudio que se puede hacer también con la toma de las glándulas suprarrenales, pero el éxito de poder canalizar las dos venas gonadales y las dos glándulas suprarrenales en un mismo procedimiento han reportado que es de 45%. Entonces, por eso es algo que todavía que ya ha caído en desuso. Además, ¿qué pacientes son los que tenemos que tienen estas venas gonadales que, como esta vena gonadal tan grande, ¿no? Que puede, por síndrome de congestión pélvica, pues son pacientes que ya han tenido hijos, son pacientes que tienen enfermedades de base o que tienen venas gonadales grandes, y pues cae clínicamente al contrario a un paciente que está secretando testosterona y por ende no tiene problemas en la fertilidad, ¿no? Entonces, por eso lo que se hace es pues, una muestra de las dos venas ováricas y se envía para evaluar testosterona y pues los análogos de la testosterona también. El resultado, pues, es que si tenemos un aumento de la testosterona ovárica periférica menor a 9.5, pues es sugestivo de tumoración ovárica. Normalmente los tumores ováricos también los podemos ver por estudios seccionales, y los tumores estromales ováricos que condicionan secreción de testosterona se ven así en eco hiperecogénicos, hiperecoicos. En la tomografía se ven también muy vasculares, y en la resonancia pues mantienen una isointensidad en T2 característica, que es diferente al resto del parenquima ovárico. Por eso es que esta toma todavía ya no es, el algoritmo no cae tanto más, pero sí son procedimientos que se pueden realizar. Con esto pues acabamos lo que les quería comentar acerca de las tomas venosas en las endocrinopatías. Realmente el rol del radiólogo intervencionista en el diagnóstico de estas patologías inicia cuando no existe un diagnóstico certero por imagen, o tenemos una disvariación bioquímica y con la imagen, ¿verdad? El muestreo venoso específico de cada uno de estos órganos es una herramienta crítica para poder guiar el tratamiento específico que se necesita. Entonces nos puede ayudar a las cirugías correctivas, y pues sin duda hubo una comunicación muy amplia con el departamento de endocrinología y con el laboratorio central para el manejo correcto de las muestras. Realmente es esencial para poder realizar este tipo de procedimientos. No sé si doctor Raúl tiene algún... Sí. Bueno, no, pues a mí es una plática que realmente se me hace muy interesante, porque en estos casos lo que ayudamos más que nada es a la localización de un diagnóstico que generalmente ya se hace clínico. Entonces, permitimos pues, darle tratamiento ya dirigido en lateralidad, en hipófisis, generalmente lo que se ayuda es a ver si es un adenoma. Si no está diagnosticado por imagen, pues a ver si realmente tiene un adenoma en esa área, y el lado hacia el derecho izquierdo para, en este caso, si es un neurocirujano, pues ya se vaya dirigido a ese sitio, y a veces hasta pues, hace una revisión exhaustiva en una resonancia para tratar de localizar mejor. Como quiera que el diagnóstico me ayuda para ver y buscar el problema. Gracias, y la verdad, no tengo alguna